Esta es la explicación de cómo funcionan los hilos en un sistema operativo. Entonces, para explicarlo, vamos a crear un engine que reproduzca el sonido en diferentes hilos. Vamos a utilizar los hilos para reproducir el sonido. Los audios que se utilizaron son simples creados. Los sonidos fueron creados utilizando varios programas como Audacity, Reaper y FamiTracker. Nada pues complicado y sencillito. Entonces estos son los sonidos. La música de fondo está dividida en dos, como estos sonidos antiguos pues de las consolas, que el sonido era pues los datos en texto y simplemente se reproducía y eran creados por el mismo engine de la consola, reproducían los sonidos. Acá intentamos hacer un sistema similar, reproducimos, los sonidos están renderizados, pero esa es la diferencia, que están renderizados, pero la diferencia, pero entonces la similitud es que son dos partes. Entonces la música de fondo se reproduce el primer sonido 3 veces y el segundo sonido una vez y vuelve a empezar el loop, simulando pues las consolas antiguas. Entonces el sonido que se reproduce 3 veces y después se reproduciría una vez. Y ya varios efectos, algunos no se utilizaron. Entonces son dos cosas las que vamos a trabajar aquí: la reproducción del audio y varios hilos. Entonces importa la librería de audio y de los hilos. Esta es una estructura que vamos a utilizar para controlar el audio. Entonces este es el puntero que nos dice dónde está el audio. Esta es la cantidad de largo de donde está ese puntero, cuántos bits hay siguientes de audio en la memoria. La siguiente variable es la posición que vamos en esos bits, esa cantidad de bits, y ya una bandera para controlar si ya el audio fue leído en su totalidad, ya se acabó de leer ese stream de bytes. Una estructura aquí pues de tipos de datos y las firmas. Entonces en el audio empezamos con los semáforos, las variables. Este semáforo nos permite en los threads, en los hilos, controlar cuándo empieza y cuándo termina, y si el hilo tiene que esperar para empezar, como la analogía del semáforo. Estas son las variables de control para la música, como expliqué, se reproduce 3 veces y después tiene. Esta función es la que nos va a leer el stream de datos y en qué posición. Como el audio lo vamos a cargar como información en bits, en bytes, entonces hay que irla leyendo. Pero entonces este proceso no se lee todo como en un bucle, sino que se lee una parte, sigue el código y se reproduce otra. Entonces aquí creamos esta estructura, el audio context, le asignamos el valor y aquí entonces revisamos si ya se acabó de leer el audio, o sea, si el audio ya acabó. Si la posición es mayor a la longitud, entonces ponemos la variable, la bandera de control como verdadera y devolvemos. Ya no hay que seguir haciendo sí, pues no va a continuar la función. Y esto lo que pasa es que va a un hilo especial, después lo voy a explicar bien, pero este audio se va a llamar en un hilo especial que tiene preferencia para el sonido. Entonces si no ha acabado de el stream de bytes, va a aumentar la posición.
Entonces va a elegir cuál es menor, si los bits que quedan o la longitud. La va a asignar a los bits que tiene que copiar y luego va a copiar eso a la memoria. Y ya cambia la posición que vamos en el puntero del string de bytes. Y ya esta es como la variable de inicialización de este engine de audio, que va a inicializar los audios data, las variables de las banderas de la música, la música de fondo, y los semáforos asignándole valores. Entonces esto lo que significa en el semáforo es la cantidad de funciones al mismo tiempo que pueden ejecutarse, como quien dice en ese semáforo. El semáforo dice cuántas funciones pueden ejecutarse al mismo tiempo por los hilos. Por ejemplo, esta se puede ejecutar 2 veces, que es la del puntaje. Uno diría que normalmente una, pero como la canción es tan lenta, uno puede hacer gol mientras el sonido se está reproduciendo, entonces para que no quede ahí, como para que pueda volver a sonar, entonces se sobrepone. Esto es cuando rebota, lo puse 4 veces porque la función del sonido de rebote es la misma para las paletas. Entonces si rebota en una esquina, por ejemplo en el lado izquierdo y en el de abajo, sería dos sonidos del rebote, y como son 2 paletas, entonces 4. Y la del power up, si no había necesidad porque solo hay uno, pero por motivos educativos les pusimos uno ahí, pero no se necesita el semáforo acá. Entonces aquí también en esta mismo del audio check aproveché para revisar si los audios existen. Entonces al iniciar el juego, si no están los audios en la carpeta del juego, no dice que hay errores. Los archivos tienen que ser en formato WAV. Y eso es como al final. Entonces al principio inicializamos el engine del audio y al final lo cerramos. Entonces aquí voy a confesar que el problema que tuve es que intenté hacer una misma función para reproducir todos los sonidos, pero no me funcionó. Entonces me tocó cargar cada audio en una función. Entonces se ve demasiado. Aquí prácticamente más de la mitad del código son funciones cargando los audios, pero es lo que es. Entonces este es el de fondo. Entonces carga el audio device, que puede ser el device, puede ser la tarjeta de sonido o un speaker. O sea, es el index del dispositivo de audio. Este puede ser el espectro de audio. Este dice pues si está inicializado. Esta es la variable del dispositivo y la estructura del audio context. Entonces le ponemos la frecuencia al audio. Ahí estoy ensayando, intentando cambiar la frecuencia en el hilo, pero no me dejó. Solo se quedaba con la primera que uno podía. Entonces aquí si no está inicializado, o sea, si no hay dispositivo de audio, lo inicializa. Entonces el formato, los canales, el sampleo. Y muy importante, el audio callback. Va a ser la función que tiene preferencia en ese hilo. Acá no se muestra y es como muy pasado por encima, simplemente asignando esta función a esta variable. Pero este callback es la función especial de ese hilo que tiene prioridad para el audio, para ese proceso tan complejo. Entonces aquí se le asigna esta estructura a este. Entonces se inicializa el audio el dispositivo de audio, y si no nos bota error. Y si se inicializa, entonces se pone el 1 y aquí ya empieza. Si este es el inicializado pues del audio, del contexto. Si no ha terminado, la bandera en falso y la posición en 0 del contador, del index del stream de bytes. Entonces aquí empieza a contar. Aquí este es el switch de los 2 sonidos de fondo.
Entonces se necesitan 5 sonidos, aquí van 2. Entonces primero, si la variable es mayor a 2, la del index, va a reproducir el sonido B, sonido de música B. Si no lo encuentra TIN, y la variable, la bandera en 0, y si no, aumenta la variable y muestra el sonido 1 normal. Y mientras eso no se... Entonces aquí fue cuando yo deducí que este audio, el audio callback es un thread, y me puse a investigar porque este dice: mientras este audio context no ha finalizado, no es verdadero, crea este loop, nos deja aquí bloqueada la aplicación en el loop. Entonces yo dije, pues si esto está aquí bloqueado, tiene que ser que en otra parte esto está siendo procesado, obviamente en otro hilo. Entonces investigando vi que no es cualquier hilo, sino ese hilo especial para el audio. Entonces aquí, como todo lo que se inicializa se debe liberar. Entonces, como dice mi mamá, todo lo que se abre se tiene que cerrar. Entonces liberamos la variable del audio, el audio context. Y acá lo mismo, es lo mismo de las otras, como dije, no me dio, quise empaquetar acá varios con un switch, reproducir varios audios, pero no me dio. Entonces es la misma función, pero utiliza otro sonido. Este es el del rebote, yo creo. Sí, entonces utilizamos el semáforo. Entonces esta función, si le entra una variable de control, y nos va a decir qué audio va a reproducir. Entonces si le entra el número 1 a la función, va a reproducir el bounce, pero aquí no. Bueno, en todo caso el semáforo, antes de reproducir al sonido ponemos el semáforo. Entonces si otra vez se vuelve a llamar un hilo, se crea otro hilo para reproducir esta función, va a llegar acá y va a decir si este semáforo tiene puestos libres para continuar, y si no, espera. Y aquí ya cuando acabe de reproducir el sonido, decimos que aquí ya hace todo aquí se le pasa el audio, todas las funciones del audio context y el device. Y entonces ya cuando acabo pues de reproducir, de hacer todo ese proceso que ya expliqué, de leer el audio del stream de datos, pasa acá el semáforo y lo libera. Entonces ya dice, este espacio ya está libre para que otra hilo pueda utilizar esta función. Entonces lo mismo, el bloqueo, aquí más corto porque es bueno, en el audio de fondo lo puse más corto. Cerramos el device en este caso, en la música de fondo no, para poder seguir reproduciendo. Yo lo intenté cerrarlo y con quien disolverlo a abrir, pero no me dio. Entonces lo dejamos aquí abierto, lo cerramos, lo mismo liberar. Entonces esta es como quien dice una función que va a llamar diferentes, pues la que llama el thread para, sí, la que crea los threads de los audios. Entonces dependiendo del index, entonces si es 1 va a crear el thread de este audio de arriba. Esa es la interfaz, esta es la interfaz que va a llamar todas estas funciones de los audios, que simplemente cambia el archivo. Entonces si es 1 va a llamar a esa, si es 2 va a llamar al del puntaje, y si es del 3 va a llamar al del power up. Entonces del puntaje, lo único que cambia es el archivo que carga. Que eso se hubiera podido crear esta función y simplemente se le mete la dirección del archivo, quién sabe. En todo caso el semáforo, aquí no hay semáforo, aquí hay semáforo, el power up, lo que no se necesita, y ya. Entonces esos fueron los hilos. Entonces, pero esas son las funciones de los hilos, y para crearlos, bueno, aunque ahí también se mostró cómo se creaban en ese función al final.
Entonces se crea el hilo, se le da la función que va a correr el hilo, nombre al hilo, y estos son datos que se le meten, serían como las variables de entrada de la función, que va a leer la función, los parámetros. Y aquí revisando si el hilo no se pudo crear. Entonces eso es como funcionan los hilos. Se crean procesos paralelos al... El hilo, se supone que el programa de por sí tiene un hilo, que es el main. El main es un hilo, entonces uno dentro de ese hilo puede crear hilos que van funcionando. Entonces en este caso el juego corre y crea hilos para el sonido. Si no se crearan estos hilos y, como quien dice, solo fuera en el hilo principal, aquí no tengo la demostración, pero el juego se vería pausado porque los hilos tienen que esperar a que termine esa operación de procesar el audio. Entonces aquí uno no, cuando uno ve el juego corriendo uno no nota, pero el audio no es en tiempo real, sino que tiene su retardo, su delay. Vamos a probarlo. Está muy buguete. El rebote se daña, pero a mí me gustaría, como los sonidos no están bien diseñados, es mucho ruido y hay un problema ahí con el semáforo. Entonces va a coger el Entonces la implementación de los sonidos son 5 sonidos. Entonces 2 van a ser reproducidos con el sonido de fondo en este hilo que se crea en el main, la función principal. Las paletas que van a utilizar esta función cuando rebotan contra los bordes, cuando colisionan, van a llamar a la interfase del sonido con este index del audio. La bola cuando hace colisión con el puntaje, entonces va a llamar a la interfase con el index 2. Y lo intenté poner acá, pero como ya estaba declarado el archivo del sonido en la bola, no me dejó ponerlo acá, entonces me tocó pasar una variable que va a servir como bandera. Entonces cuando esta bandera es verdadera va a reproducir el sonido en el update. Entonces cuando el update está moviendo los objetos y todo, va a revisar si fue recolectado, si el objeto se cogió, y si se cogió pues si la bandera del sonido está verdadero, va entonces a reproducir la interfase del sonido con el index 3. Entonces estos son 2 sonidos, 3, 4 y el 5.